En esta oportunidad se me ocurrió hacer una bombacha de estilo vedetina. Hola mujer, bienvenida a otro video más. Mi nombre es Barbie si todavía no nos conocemos y en este canal vas a encontrar tips, tutoriales, herramientas, de todo para empezar a crear y vender tu lencería desde cero. En esta oportunidad se me ocurrió hacer una bombacha de estilo vedetina porque la verdad es que he recibido bastantes pedidos de bombachas que no sean tan chicas atrás o que no sean colales, así que me pareció una excelente opción traer esta bombacha vedetina de algodón. La combinación de telas que hice es similar a el boxer de hace unas semanas atrás, también para que vean que no es necesario estar cambiando de telas todo el tiempo, que también pueden utilizar las que ya tienen. El patrón para crear esta vedetina lo vas a tener como descargable acá abajo en la descripción del video. Tiene 3 talles y además un montón de información que tiene que ver con los materiales y las medidas a tener en cuenta para crear esta bombacha. Y antes de empezar con el video te recuerdo que si querés saber más sobre mis formaciones online, tanto para lencería como para trajes de baño, puedes encontrar todo en www.creartecrea.com o escribirme por Instagram en @creartecrea. Ahora sí, empecemos con el proyecto de hoy. Tenemos el patrón descargable que está abajo en la descripción del video. Como siempre se los dejo ahí en un link, van y lo descargan. La primera hoja que tienen que imprimir es esta y chequear que el cuadrado de impresión mida lo que dice, 4 centímetros por 4 centímetros, para saber que todo el patrón va a salir al tamaño que corresponde. Y en la última hoja tienen cómo se tiene que ver cuando finalicen de armar el patrón, la visión general de cómo les tiene que quedar. Empezar a ensamblar el patrón para después poder pasarlo a otro papel y empezar a trabajar. Para armarlo tengo que recortar uno de los bordes de las hojas. Yo utilizo esta barra para pegar y hago coincidir bien la línea del patrón. Lo importante es que las líneas tengan continuidad, como te muestro acá. Fíjate que de una hoja continúa bien en la otra. No importa tanto el de los márgenes, sí importa bien acá que tengan continuidad las líneas. En el mismo patrón descargable vas a tener la información por talle para que veas qué talle te conviene más, ¿sí? Si el talle 1, si el talle 2 o el talle 3, o quizás quieras hacer los 3 porque los estás haciendo para vender. De todas maneras, al lado de cada talle, como te decía, vas a tener la cantidad de centímetros de cadera que corresponden a ese talle porque estamos hablando de una bombacha. Y la medida que tenés que tener en cuenta es la medida del segundo contorno de cadera, como te muestro acá. Y ahora llegó el momento de pasarlo a otro papel. Yo ya tengo acá cortado mi papel madera, lo voy a poner abajo. En este caso yo voy a copiar el talle 3 porque es una bombacha que le voy a regalar a alguien y el talle 3 va a ser el más ideal. Colocar alfileres de mi platito, me compré este platito hermoso para tener al lado de la máquina que tiene imán, entonces hace que vos vas sacando los alfileres y te van quedando todos acá amontonados. Te lo llevas como si fuera un alfiletero pero con un imán. Entonces le voy a colocar alfileres al patrón para que no se mueva y empezar a copiarlo con mi ruedita. Esto, como te lo dije otras veces, yo voy a utilizar la ruedita esta y la voy a pasar por todo el contorno del patrón que quiero copiar, pero vos también podés utilizar, por ejemplo, una lapicera que no te anda y un papel carbónico abajo o alguna hoja arriba del patrón que sea para calcar. También es posible pasar el patrón de esa manera. Si como yo vas a usar la ruedita, asegúrate de estar pasando bien por la línea del patrón y que no se te esté yendo para los costados. Fíjate cómo quedan todos los puntitos marcados en el papel. Por ahí voy a pasar ahora el lápiz ayudándome de la escuadra. Así que fui desacando el patrón y acomodándolo nuevamente sobre el papel. Esto es para aprovechar mejor el papel que tengo disponible y no estar desperdiciando.
terminé de pasarle lápiz y copiar todo el patrón, lo que tenemos que hacer es ponerle toda la información que tenemos acá. Cuál es la delantera, cuál es la trasera, los diferentes lados del refuerzo, todo tal cual lo tenés en el patrón impreso. Ves que al refuerzo, por ejemplo, le puse el modelo de la bombacha, que es una vedetina, que es el refuerzo, el talle, cuántas veces tengo que cortar el refuerzo. Recordá que el refuerzo siempre se corta 2 veces, uno en la tela que se va a ver y otro en la tela de algodón que queda hacia adentro. Y cuál es la parte trasera y la parte delantera del refuerzo. Todo esto mismo vas colocando en el resto de las piezas de la bombacha. Así, una vez que ya lo tengo listo, voy a empezar a recortar. Acá otra cosita que te voy a decir, si ves el refuerzo demasiado ancho y a vos te gustaría más fino, aunque sea un talle 3, también acá es el momento en que puedes aprovechar para afinarlo, ¿sí? Siempre desde los laterales, sin tocar la parte de arriba ni la de abajo, simplemente entrando un poco de los dos lados la misma cantidad para que te quede simétrico, y ahí ya podés entonces afinar un poco más el refuerzo, que es la parte que va a quedar entre las piernas de la bombacha. Este tip te lo recomiendo si ya has creado alguna bombacha, pero si esta es tu primera bombacha o sos principiante y son tus primeras prendas, no te preocupes ahora por afinar el refuerzo, sino en entender cómo funciona el patrón, cómo armarlo en tela, y ya más adelante tendrás tiempo para hacer estas modificaciones. Consejo: ni bien vayas recortando las partes que no te sirven de papel, anda tirándolas para mantener limpio el espacio y ordenado, porque si vamos dejando el papel, después se suman los retazos de tela, después se suman los hilachas de hilo, va quedando todo demasiado desordenado y a veces eso nos confunde al momento de estar creando y confeccionando las prendas. Así que mantén tu espacio ordenado. Y ahora entonces ya tenemos el patrón listo, vamos al tema de cortar la tela. A tener en cuenta es que la cantidad que voy a utilizar tanto de tela como de puntilla la tenés anotada en el patrón descargable, ¿sí? Acá vemos que es una lycra con algodón, que es la misma que utilicé para hacer un boxer hace unas semanas atrás. Y recordemos que las telas siempre tienen un hilo y un contrahilo, ¿sí? El hilo de la tela va paralelo al borde de la tela. Y nuestro patrón también tiene un hilo. ¿Cómo vamos a saber el hilo de nuestro patrón? Vamos a doblarlo a la mitad. Y la línea que se forma en el medio la vamos a usar para colocarla lo más paralela posible a la línea del borde. De esta manera vamos a saber que estamos ubicando el patrón al hilo. Podés ayudarte midiendo del borde hasta la línea del medio del patrón para mantener siempre la misma distancia y saber que no te estás torciendo. Cuando ya lo tenés colocado, ponemos alfileres. Entonces, una vez que ya tenemos el patrón así listo para cortar, al momento del corte vamos a seguir la misma regla que el alfileteado. Tratar de evitar levantar la tela, es decir, si estás cortando con tijera, evita levantar la tela y cortar en el aire, sino siempre cortando sobre la mesa, apoyada en la mesa. En mi caso, como voy a usar cúter circular, utilizo la base de corte, que es esta rosa, y que me preguntan siempre dónde la conseguí. La compré en Mercado Libre. Y el cúter circular, que esta es la marca, y el tamaño del disco es de 45 milímetros. Cortar todo el patrón de esta manera alfileteado, o podés remarcar todo el contorno del patrón, sacar los alfileres, sacar el patrón y cortar sobre la marca que hiciste. En este caso yo voy a cortar dejando el patrón puesto. El jersey de algodón vamos a cortar la pieza del refuerzo nuevamente. El jersey de algodón es un algodón de remera súper básico. Lo importante es que tenga alta composición de algodón para poder absorber fluidos y transpiración y sobre todo dejar respirar la piel.
Tenemos dos piezas de refuerzo, la trasera y la delantera. Vamos a sacar el patrón, guardarlo bien para tenerlo para futuras prendas y empecemos con la confección. Entonces, para la parte de confección vamos a iniciar colocando el refuerzo. Para las que ya han hecho bombachas conmigo ya saben cómo es este proceso, y si esta es tu primera vez, presta atención. Colocamos todas las piezas del lado del derecho hacia arriba, que el derecho es este que tengo la estampa. El refuerzo, la delantera hacia el lado de la delantera y la trasera hacia la pieza trasera, tal cual lo estás viendo en la mesa. Y ahora voy a hacer un rollito con la pieza trasera y voy a enfrentar esta parte de la pieza trasera con la del refuerzo de esta manera. Lo mismo hago con la delantera. Y ahora con el lado derecho hacia abajo de la tela de algodón voy a colocar así como una tapita. Y ahora sí voy a poner alfileres para poder ir a la máquina y coser por estos dos puntos. Acá tip, coloco los alfileres de esta manera atravesando la línea que vamos a coser, que son esta y esta, para que sea más fácil retirarlos al momento de la costura. Ahora sí, pasemos a la máquina. Y acá ya tengo enhebrada la máquina, voy a coser con hilo al tono rosa. La aguja que estoy utilizando es aguja número 11, puntada de bolita. Y si no tenés ni idea de cómo enhebrar la máquina, hay un video que hice de cómo yo enhebro esta máquina y te lo voy a dejar abajo en la descripción. Si bien no todas las máquinas son exactamente iguales a estas, te puede servir mucho de guía. Voy a usar la puntada recta, que es esta, la número 2 que tengo acá, ¿sí? Y el tamaño que voy a utilizar es el número 3. Las primeras puntadas siempre sostenemos los hilitos, tanto de la aguja, fíjate, tenemos hilo de la aguja y el otro hilo que viene de la bobina. Van los dos por abajo del prensatela hacia atrás. El borde de la tela lo coloco acá en el lateral del prensatela. A esto se llama coser a un pie de máquina. Y para dar las primeras puntadas, inicio bien en el borde de la tela, o sea, al comienzo acá de la tela de este lado, y sostengo los hilitos al dar las primeras puntadas para que no se vayan hacia abajo. Una vez que inicié, puedo soltar los hilitos y empiezo a sacar los alfileres antes de llegar a ellos con la puntada. Acá, mientras más lento puedas coser, mejor, así no estiras la tela y además te queda más prolija la costura. Lo que te queda de tela hacia afuera de la costura lo vamos a recortar hasta dejarlo a 2 milímetros aproximadamente, ahí está. Y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos queda de esta manera. Entonces, ahora, una vez que ya cosimos el refuerzo, lo que vamos a hacer es este movimiento para sacar, dar vuelta toda esta costura. Y ya nos queda el refuerzo colocado. Si a esta instancia te parece que es muy ancho, lo que podés hacer, mira, es doblar la bombacha a la mitad, colocar alfileres de esta manera y recortar con cuidado para sacar la cantidad de tela que quieras hasta lograr el ancho de refuerzo que vos querés. En este caso yo lo voy a dejar tal cual está. Y ahora el paso que sigue es colocar elasticidad en las piernas para que se sujete esta bombacha a nuestro cuerpo y no se esté moviendo para todos lados. Para eso voy a usar esta puntilla. Recuerden que las cantidades están en el descargable del patrón. Así que pasemos de la máquina para colocar la puntilla. Entonces, para elastizar la pierna de la bombacha, yo acá ya elasticé una. Fíjate cómo queda la puntilla colocada y te voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos con puntada zigzag y ponemos acá la puntilla bien sobre el borde de la tela, de esta manera. Bajamos el prensatela y vamos a coser con puntada zigzag. Vamos a ir estirando muy levemente la puntilla y la tela nada, y que la costura siempre caiga en la parte de la base de la puntilla y no un error común que es que colocan una puntada en la tela y otra en la puntilla, sino que toda la puntada en la puntilla.
Cortamos hilacha, puntilla. Y ahora voy a volver a pasar una costura de refuerzo sobre la que acabo de hacer. Esta segunda costura es opcional y es simplemente, como dije, para reforzar esta que acabo de hacer y que quede más fuerte y duradera la puntilla que acabo de colocar. Lo ideal de esta segunda costura es que caiga exactamente arriba de la anterior. Y así nos queda la puntilla colocada. Este bordecito de tela lo podemos recortar para que quede bien cerca de la costura. Una vez que ya tenemos la bombacha así, con la puntilla colocada en las piernas, lo que vamos a hacer es doblarla, enfrentando derecho con derecho de la tela, o sea, derecho de la delantera con derecho de la trasera, y voy a unir uno de los laterales. Entonces enfrento ahí los laterales, coloco alfileres y vamos a la máquina a coser. En este caso vamos a usar puntada recta. Y algo que no mencioné es que cuando colocamos la puntilla en las piernas no es necesario atracar al inicio y al final de la costura. Pero en este caso sí vamos a atracar tanto al inicio como al final, que es marcha atrás unas 3 o 4 veces con la máquina para generar una traba y que la costura sea más fuerte y no se desarme. Y acá voy a dejar que apenas se vea, a ver, un poquito de tela de este lado, apenas, para que quede un poco más ancho de un pie de máquina la costura. Y fíjate, como me quedó más ancho un pie de máquina, ahora puedo abrir y pasar una costura recta a cada lado. Acá para hacer esto, mira, clavo la aguja, primero levanto el prensatelas, doy vuelta a la tela, bajo el prensatela, ahora voy hacia adelante, vuelvo a bajar la aguja, levanto el prensatelas, giro la tela y ahora bajo nuevamente el prensatela. Ese es un súper tip y súper práctico para cuando tenemos que redireccionar la costura y no queremos que se nos mueva la puntada. Corto acá y corto también acá todo este sobrante de puntilla. Entonces nos queda un acabado súper prolijo y del otro lado quedan dos costuritas súper lindas. Ahora vamos a colocar la puntilla en la cintura de la bombacha. Ya tenemos terminado el lateral, las piernas con su puntilla y tenemos el otro lateral abierto y eso nos sirve para colocar la puntilla en la cintura de la bombacha, que en este caso va a ser esta, que es bastante más ancha que la que coloqué en las piernas. Así que vamos a ver cómo colocar ahora la puntilla en la cintura de la bombacha. Bueno, entonces para colocar la puntilla en la cintura de la bombacha vamos a colocarla de esta manera, de la misma manera que lo hicimos con las piernas, puntada zigzag, solo que ahora puse hilo negro para que me quede la puntada sobre la puntilla negra. Y lo mismo, voy a ir cosiendo sobre el talón de la puntilla, ¿sí? Sobre esta parte que está como marcada con otra formita. Bien, voy estirando la puntilla suavemente. Corto hilacha puntilla y voy a volver a pasar una segunda costura de refuerzo como hice en las piernas.
Corté todas las hilachas y fíjate, cuanto más encima de la otra costura lo haga mejor, porque entonces yo recorto acá si quiero este sobrante de tela y queda bien prolija una puntada arriba de la otra y bien fuerte colocada la puntilla. Ahora, lo único que nos queda es cerrar el lateral de la bombacha de la misma manera que lo habíamos hecho en el otro lateral, ¿sí? Voy a juntar acá lateral con lateral y primero voy a cerrar la parte de acá de la puntilla, aprovechando que tengo hilo negro, con puntada zigzag, con puntada recta. Acá si necesitas colocar alfileres, colocalos. Y te recomiendo ir hacia adelante y hacia atrás varias veces para que quede bien fuerte esta costura de unión en el lateral. Entonces, una vez que tengo hecha esta costura, voy a pasar a hilo clarito, al hilo rosa, para terminar de unir esta parte. Si quisieras hacerla todo con el mismo color, también podés. Yo lo que quiero es respetar lo más posible el color del material que estoy cosiendo. Ya cambié el hilo, ahora tengo hilo al tono rosa. Voy a terminar de coser el lateral con puntada recta y voy a atracar al final. Y acá también atraqué al inicio de mi costura porque como cambié de hilo, al comenzar a coser nuevamente con otro hilo tengo que atracar. Y voy a abrir acá la costura y voy a pasar la puntada recta. Desde arriba se va a ver apenitas un poquito, pero no importa porque es muy poco, solo en la parte negra. Obvio que acá también podría haber hecho esta puntada con hilo al tono negro para que no se vea. Fíjate, si viene solo un pedacito, se puede notar. Entonces podemos hacerlo con hilo al tono. De hecho, lo voy a descoser y lo voy a hacer con hilo al tono este pedacito. Bueno, ahora sí, fíjate, lo hice con hilo al tono y no quise editar esta parte del video para que veas que no creí que se iba a notar tanto el contraste del hilo y sí se notaba, entonces al final no me gustó, preferí descoserlo y me quedó acá con hilo al tono y esta parte la hice finalmente con hilo al tono negro. Y a veces pasa que pensamos que va a quedar de una manera, al final queda de otra. Y bueno, ahí quedó buenísimo. Recuerden que todas estas partes que quedan al corte de la puntilla le pueden pasar un encendedor o barniz transparente de uñas para que no se deshilache. Y ya tenemos lista la vedetina. Contame abajo en los comentarios qué te parece esta bombacha, que es súper cómoda, cubritiva, diferente a las que venía haciendo, porque también sé que hay personas que utilizan más este tipo de bombachas que son súper cómodas, que te agarran bien todo el cuerpo, así que quería también hacer un estilo de este modelo. Bueno mujer, espero que te haya gustado este video de bombacha vedetina. Contame qué te pareció y también quiero saber si te gusta más este estilo de bombachas más cubritivas que agarran un poco más de cuerpo o si sos más del team de bombachas más chiquitas, más del estilo colalés como el que estuvimos creando la semana pasada en el conjunto de lencería. Déjamelo todo abajo en los comentarios que te voy a estar leyendo y nos vemos la semana que viene en un video nuevo. ¡Chao!